Desde los albores de la era industrial, el tren ha simbolizado siempre el triunfo del hombre, una promesa de evasión y de seguridad. Pero hay lugares en nuestra tierra donde la naturaleza se niega a someterse. ¿Os haríais confiar vuestra vida a esos monstruos de acero? Allí donde cada metro recorrido es un desafío lanzado al destino. Aquí, el error no perdona. No hay vuelta atrás, ni segunda oportunidad. Algunas de estas vías, forjadas hace más de un siglo con el peligro de innumerables vidas, aún desafían a la razón. Han conservado su trazado original, estrecho, escarpado, implacable. A veces, solo un delgado cinturón de acero separa a los viajeros de un abismo sin fondo. Otras serpentean al milímetro en el corazón de ciudades sofocantes, donde cada paso es un milagro y una precisión absoluta. Esto ya no es un simple viaje. Es una danza de funámbulo entre la vida y el vacío. Embarquen con nosotros en una odisea vertiginosa para descubrir las vías férreas más extremas y fascinantes de nuestro planeta. Nuestra odisea comienza en el corazón palpitante de Europa, en las majestuosas Alpes suizas, en el cantón de los Grisones. Antes de desafiar las leyes de la naturaleza, el hombre buscó primero armonizarse con ella. He aquí el viaducto de Landwasser, la joya absoluta de la línea del Albula, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Olviden el acero frío de las construcciones modernas. Erigido en 1902, este coloso de 65 metros de altura es una proeza de mampostería, construido con rocas calizas extraídas de las propias entrañas de estas montañas. Desde hace más de 120 años, alza con orgullo sus 6 elegantes arcos, impasible ante el tiempo y los rigores del invierno. Su firma visual es vertiginosa, una curva perfecta de unos 100 metros de radio, suspendida en el vacío. Desde los vagones se puede ver la cabeza del convoy rojo escarlata persiguiendo su propia cola, antes de adentrarse sin la menor transición en la roca bruta, como devorada por la montaña. En este trazado, la prudencia es soberana. El tren contiene la respiración deslizándose al paso apenas a una decena de kilómetros por hora, una lentitud deliberada, no solo para desafiar la gravedad de esta audaz curva, sino también para ofrecer a los viajeros un instante de eternidad. El tiempo de una fotografía, el tiempo de un escalofrío, suspendido entre el cielo y la tierra. Si el viaducto de Landwasser es una obra de arte de piedra, las cumbres implacables de los Alpes exigen, en cambio, un enfoque muy distinto: la precisión mecánica. La relojería suiza no solo se lleva en la muñeca, también se agarra a las paredes verticales. A más de 3.000 metros de altitud, el ferrocarril del Gorner Grat se lanza a través de la ventisca. Aquí, el tiempo puede pasar de un sol radiante a una tormenta cegadora en pocos minutos. La vía no es más que una fina línea roja trazada sobre un océano de hielo. Ante pendientes que alcanzan el 20%, las ruedas ordinarias patinarían irremediablemente hacia el abismo. La salvación reside en un sistema de cremallera implacable que permite al tren ascender con una lentitud majestuosa, ofreciendo a los viajeros un panorama de 360 grados congelado en el aire helado. Pero para llevar al límite las leyes de la física hay que dirigirse al Monte Pilatus. Con una pendiente aterradora que roza el 48%, es el ferrocarril de cremallera más empinado del mundo. A esa inclinación ya no estamos a bordo de un tren tradicional. Estamos en un ascensor mecánico que desafía a las nubes. Su secreto, una maravilla de la ingeniería inventada en el siglo XIX. Gigantescos engranajes horizontales muerden la roca con la misma meticulosidad que el movimiento de un reloj suizo. Los vagones, pintados de un rojo escarlata, contrastan violentamente con el granito gris y la nieve inmaculada. Sentado a bordo, mirando a través de amplias ventanillas abatibles, se siente el vértigo absoluto, el vacío bajo los pies y arriba, el triunfo del espíritu humano sobre la montaña. Dejemos atrás el aire puro de los Alpes para sumergirnos en la humedad de los profundos desfiladeros de Yunnan, en los confines de China. Pero en medio de esta naturaleza salvaje y remota, esperen descubrir una huella sorprendentemente familiar. He aquí el puente de Rensiquiao, suspendido entre dos acantilados abruptos que caen a pico sobre el río Sicha. Esta vertiginosa telaraña de acero parece desafiar las leyes de la gravedad. Miren de cerca la estructura.
el encaje metálico, el método de ensamblaje. Todo aquí respira el genio industrial francés de la Belle Époque. Es la sombra de la Torre Eiffel proyectada sobre el abismo asiático. La audacia de su diseño deja sin palabras. El puente no posee ningún pilar anclado en el fondo del abismo. Cientos de toneladas de acero se mantienen en equilibrio absoluto, sostenidas únicamente por 2 puntos de anclaje incrustados en la roca desnuda. El conjunto forma el carácter chino Ren, que significa el hombre. Imaginen el esfuerzo sobrehumano. Cada viga, más de 20,000 enormes remaches, fueron ensamblados y martillados a mano por obreros suspendidos en el vacío, tambaleándose en la línea de cresta entre la vida y la muerte. Hoy, más de un siglo ha pasado. A pesar del peso aplastante de convoyes infinitos y el estruendo de 2 guerras mundiales, esta obra maestra de la ingeniería de Indochina permanece estoica, orgullosa e inquebrantable, uniendo para siempre 2 paredes que el mundo creía inseparables. Abandonemos la bochornosa Asia por la inmensidad árida y abrasadora de África. En la República Islámica de Mauritania, en el corazón del Sáhara, se desliza una serpiente metálica de un tamaño tan desmesurado que desafía la imaginación. He aquí el tren minero de Nouadhibou. Es conocido como uno de los trenes más peligrosos, pero sobre todo uno de los más largos y pesados aún en funcionamiento. Imaginen un convoy que se extiende a lo largo de más de 2,5 kilómetros, arrastrando hasta 210 vagones cargados de mineral de hierro. Si se quedan al borde de la vía para verlo pasar, el tiempo que tarden en ver aparecer el último vagón les habría dado para terminar tranquilamente su té con menta. Pero lo que forja la leyenda de este leviatán del desierto es su carga humana. Oficiosamente, los lugareños y algunos viajeros aventureros tienen derecho a viajar gratis. Encima de los vagones, directamente sobre el mineral pedregoso. El periplo se extiende a lo largo de más de 700 kilómetros de un desierto implacable, reducido a 3 elementos: el calor, el viento y el polvo. Aquí, el mineral es un polvo fino y corrosivo. Sin gafas de protección cerradas y sin un cheche tuareg bien atado alrededor del rostro, la mordedura del viento cargado de hierro les teñirá los ojos, la piel y los pulmones de un negro profundo en pocas horas. Es un viaje bruto, agotador, donde el hombre se somete humildemente a la inmensidad de la naturaleza. Nuestro viaje abandona la inmensidad del desierto para adentrarse en la humedad sofocante de la jungla del sudeste asiático. Aquí, el peligro no viene de la altitud ni de la velocidad, sino de los fantasmas del pasado. Nos encontramos en la tristemente célebre vía férrea de la muerte, que unía Tailandia con Birmania, hoy Myanmar. Para muchos, esta región evoca el puente sobre el río Kwai, pero la realidad de la Segunda Guerra Mundial fue mucho más sombría que el cine. Es sin duda uno de los proyectos ferroviarios con el balance humano más espantoso de la historia moderna. Los historiadores han hecho un cálculo macabro. Se estima que la finalización de esta línea costó más de 250 vidas por kilómetro. Otros susurran una verdad aún más cruel. Cada traviesa de madera colocada en este suelo habría sido pagada con la vida de un prisionero o de un trabajador forzado. Sin la menor maquinaria moderna, la carne y la sangre tuvieron que sustituir al acero. Miles de elefantes y ejércitos de hombres agotados acarrearon inmensas cargas a través del barro infecto y las enfermedades de la selva tropical. El terreno calizo, inestable y traicionero, amenazaba a cada instante con engullir a los trabajadores bajo deslizamientos mortales durante las lluvias del monzón. Del lado sapo, del lado birmano, la jungla y la guerra han recuperado sus derechos, engullendo los raíles. Pero del lado tailandés, el tramo que une Nam Tok con Kanchanaburi sigue activo. Hoy, irónica tragedia de la historia, trenes llenos de turistas sonrientes se deslizan a diario por esta misma vía, mecidas por el balanceo, sobre las lágrimas y los huesos de un pasado que la selva se niega a olvidar. En Occidente, el ferrocarril es un santuario vallado, separado de los hombres por barreras de seguridad. Pero aquí, en el corazón palpitante del sudeste asiático, la frontera entre la máquina y la vida cotidiana está simplemente abolida. Bienvenidos al mercado de Mae Klong en Tailandia. Desde 1905, los comerciantes se niegan a ceder su lugar. 8 veces al día, un caos fascinante se organiza. Al sonido de una sirena, en menos de 30 segundos, los toldos se pliegan como por arte de magia.
Las cestas, montadas sobre pequeñas ruedas, se retiran en el último segundo. El monstruo de acero roza las verduras a unos pocos milímetros. En cuanto pasa el último vagón, los parasoles se vuelven para abrir al instante y la danza del comercio se reanuda, como si nada hubiera pasado. Un poco más al este, en la vibrante capital vietnamita, la antigua Indochina ofrece un espectáculo aún más íntimo. He aquí la famosa calle del tren de Hanoi. Aquí, la vía férrea T.C.A. es la prolongación de la sala de estar. El pasillo de seguridad es sin duda el más estrecho del mundo. Apenas 1,5 metros separa los muros envejecidos por el tiempo de los raíles de acero. Cuando el tren se adentra en esta arteria sofocante, Bob, el espacio restante se reduce a apenas unos 30 centímetros. Empujados por los silbatos de los dueños de los bares, los clientes de los pequeños cafés deben pegarse firmemente contra las fachadas. Se contiene la respiración, se siente el calor abrasador del motor y el viento de la locomotora azotando el rostro, mientras se respira el perfume acre del café tostado. A pesar de las repetidas prohibiciones de las autoridades, la atracción es irresistible. Es un romance extraño entre el peligro y la poesía, donde la vida se niega a desaparecer ante el paso del tiempo y del acero. Abandonemos las calles estrechas para sumergirnos en el vértigo de las grandes cifras. Si en nuestros países el tren es cuestión de confort y regularidad, en Bangladesh se convierte en el teatro de una lucha encarnizada por el espacio y la fe. Lo que ven a lo lejos ya no es una máquina de metal, es un tapiz viviente, una marea humana en movimiento. He aquí los trenes especiales del Vishwa Ijtema, una de las mayores concentraciones religiosas del mundo. Ante el fervor de millones de peregrinos, todas las normas de seguridad occidentales se desvanecen. Un convoy diseñado para albergar 1,000 almas se ve engullido por más de 10,000 pasajeros. Cuando las puertas ceden bajo la presión asfixiante de los cuerpos, la supervivencia depende solo de la fuerza de las manos. Hay que escalar la carcasa de acero, agarrarse a las ventanas o apiñarse en los techos abrasadores. La máquina desaparece, literalmente borrada por el océano humano. Es aquí donde el viaje se convierte en un acto de fe ciega. Encaramados al aire libre, estos hombres se enfrentan a un peligro invisible y permanente. Los cables de alta tensión que rozan los cráneos, las ramas de los árboles que azotan como cuchillas, la velocidad que amenaza con desequilibrar el racimo humano en todo momento. Avanzar juntos a cualquier precio. La humanidad siempre ha trazado caminos sobre tierra firme. Pero, ¿qué ocurre cuando la vía férrea decide sumergirse directamente en los abismos del agua y del ácido natural? Prepárense para entrar en un paisaje digno de otro planeta. He aquí el lago Burlinskoye, en Rusia, una extensión de agua de reflejos rojo sangre, cuya concentración de sal rivaliza con la del Mar Muerto. Aquí, el tren no transporta pasajeros. Es una bestia mecánica apodada la cosechadora, diseñada para arrancar la sal cristalizada directamente del fondo del lago. Los raíles y las ruedas están totalmente sumergidos, condenando al metal a una agonía permanente en contacto con un agua saturada a casi 200 gramos de sal por litro. En este entorno químicamente infernal, el acero es literalmente devorado. Las ruedas y los ejes, cubiertos de una gruesa costra blanca, se transforman poco a poco en extrañas esculturas de sal natural, duras como el hormigón. Mantener este sistema en funcionamiento es una batalla diaria contra la corrosión absoluta. Y esta lucha silenciosa continúa más al este, en el tejado del mundo. A más de 3,000 metros de altitud, en la provincia china de Qinghai se encuentra el lago salado de Chaka. Imaginen una estrecha vía férrea de 60 centímetros de ancho, lanzándose en línea recta hacia el horizonte. Cuando el nivel del agua cubre ligeramente los raíles, el tren parece deslizarse en el vacío absoluto. El lecho del lago, de una planicie perfecta, crea un espejo infinito que desdibuja la frontera entre el cielo y la tierra. El espectáculo es onírico, embriagador, pero no se equivoquen. Bajo esta belleza cristalina se esconde el mismo depredador implacable,
Este reino de sal es magnífico de contemplar, pero para cualquier creación metálica humana que se atreva a adentrarse en él, es una lenta e inevitable condena a muerte. Tras la prueba del agua y la sal, el acero debe enfrentarse a su enemigo más implacable, el vacío absoluto. Si buscan la soledad, embarquen en la red de FCAB en Chile. Esta línea atraviesa el desierto de Atacama, el lugar más árido de la Tierra. Algunas zonas no han conocido ni una sola gota de lluvia en siglos. El suelo, teñido de un rojo marciano abrumador, es tan estéril que los científicos han demostrado que incluso las bacterias tienen dificultades para sobrevivir allí. A lo largo del trazado, docenas de antiguas estaciones yacen completamente abandonadas, barridas por el polvo. Aquí no hay turistas. Solo incesantes convoyes fantasma, cargados de litio y cobre, atraviesan de día y de noche esta superficie de ultratumba para abastecer a la industria mundial de baterías. Pero si el desierto de Atacama es silencioso, el de Taklamakan, en China, está en perpetua cólera. He aquí la línea Otan-Ruoqiang. En sus 820 kilómetros, más del 70% atraviesa directamente el ojo de las peores tormentas de arena de Asia. Es un verdadero horno donde la temperatura de la arena supera a menudo los 60 grados Celsius durante el día. Inmensas dunas móviles, altas como edificios, pueden engullir los raíles en pocas horas. Entonces, ¿cómo ha podido el hombre domar esta furia? Mediante una proeza impensable. Para asegurar la vía, los ingenieros construyeron una nueva gran muralla, pero vegetal. 50 millones de árboles han sido plantados a lo largo de los raíles, regados automáticamente por un sistema de inteligencia artificial, circular sobre gigantescos viaductos lisos, atravesando gruesos muros de polvo mientras está protegido por este bosque milagroso. Ofrece una de las experiencias más surrealistas que un ser humano pueda vivir en la Tierra. Tras el infierno de la sed y la sal, déjense llevar por la furia purificadora del agua. Bienvenidos a la India, a la mítica línea ferroviaria de Konkan, allí donde los trenes no se limitan a sortear los obstáculos, sino que los atraviesan. He aquí las cataratas de Dudhsagar. En hindi este nombre resuena como una leyenda, el mar de leche. Y cuando uno se sitúa al pie de este coloso de agua de más de 310 metros de altura, comprende inmediatamente por qué. La vía férrea fue tallada en el propio acantilado, cortando la inmensa cascada en pleno corazón. Cuando el convoy se adentra en ella, parece literalmente volar a través de una densa nube de leche burbujeante. En ningún otro lugar del mundo se puede abrir la ventanilla de un vagón en marcha y sentir la niebla helada de una cascada gigante azotando el rostro tan de cerca. Es una explosión sensorial absoluta, un momento de pura gracia en el que la máquina se desvanece ante la fuerza de la naturaleza. Pero esta belleza salvaje exige una vigilancia constante. Durante la temida temporada de monzones, esta sección es presa de deslizamientos de tierra y caídas de rocas mortales. Para domar este mar de leche, los ingenieros tuvieron que revestir las laderas de la montaña con miles de metros cuadrados de redes de acero y muros de contención. Aquí, ante la ira del agua, los trenes reducen la velocidad, como para testimoniar su respeto hacia la montaña. Dejen atrás las cascadas de la India. Es hora de enfrentarse a uno de los miedos más primarios del ser humano, a el vértigo absoluto. Bienvenidos a las Américas, donde los raíles ya no se contentan con correr sobre la tierra. Se lanzan al asalto del cielo. Estamos en Argentina, a bordo del mítico tren de las nubes. Olviden el aire respirable. A más de 4.200 metros de altitud, la rarefacción del oxígeno es tan severa que el convoy debe llevar equipo de reanimación y personal médico para tratar el mal de montaña. Imaginen, un coloso de metal de 1.700 toneladas temblando bajo las ráfagas heladas de los Andes, en equilibrio sobre un viaducto de acero, situado a 60 metros sobre el abismo. Mirando por la ventanilla, el suelo desaparece. El vagón parece flotar en el vacío de la alta atmósfera. Más al norte, en las montañas salvajes de Colorado, en Estados Unidos, la línea de vía estrecha de Durango y Silverton ofrece otro tipo de terror. No es solo cuestión de altura, es un combate de peso. Aquí, venerables locomotoras de vapor que escupen fuego, con un peso de más de 100 toneladas, hacen temblar cornisas esculpidas con dinamita directamente en el granito vertical. No hay ninguna barrera. La más mínima falla de la roca enviaría el tren rodando 120 metros más abajo, a las aguas del río Ánimas.
Desde 1882, circular por esta línea es una ruleta rusa geológica. Pero si Colorado es impresionante, la línea de Curitiba, en Brasil, tiene un apodo mucho más siniestro. Antiguamente se la llamaba la sentencia de muerte. A finales del siglo XIX, los más grandes ingenieros europeos se negaron a construirla, y con razón. La vía se aferra desesperadamente a una pared húmeda y vertical de la selva tropical. Durante su construcción, más de 9,000 obreros pagaron el precio de la sangre, diezmados por caídas espantosas, derrumbes y la implacable fiebre amarilla. El trayecto actual sigue siendo un suplicio para los nervios. En pocas horas, el convoy desciende 1,000 metros para llegar al nivel del mar. Las ruedas rozan literalmente el borde del precipicio. Bajo una lluvia casi permanente, los frenos chirrían, la carcasa gime. A través de la ventanilla, el mundo normal se desvanece, reemplazado por una sucesión opresiva de acantilados oscuros, túneles estrechos y cascadas sin fin. Pero si tallar la roca es un acto de fuerza bruta, lanzar un puente sobre el vacío es un acto de pura locura arquitectónica. Volvamos a las obras maestras de la era industrial. La época triunfante del acero y los remaches. Enterrado en la jungla exuberante de Myanmar, se alza una auténtica araña de metal, el viaducto de Gokteik, terminado en los albores del siglo XX, en el año 1900. Ostentó durante mucho tiempo el récord del puente ferroviario más alto del mundo. Imaginen una línea de acero grácil, tendida a más de 100 metros de altura, el equivalente a un edificio de 30 pisos, dominando una garganta tropical brumosa de 700 metros de longitud. Ensamblado a mano, perno por perno, este puente es testimonio de un genio mecánico asombroso para su época. Pero después de 120 años, la estructura gime. Para evitar romper la vieja armazón bajo el peso y las vibraciones, los trenes deben cruzar el precipicio a una velocidad vertiginosamente lenta. Apenas al paso de un hombre que camina. La ausencia de barreras laterales crea una ilusión aterradora. Desde el vagón, la vía desaparece. El tren parece levitar suavemente sobre el abismo. Esta locura de las alturas tiene su eco en el otro lado del globo, en Chile, con el colosal viaducto de Malleco. Construido en 1890, su altura vertiginosa de 100 metros exigía un valor inconcebible. En aquella época, sin arneses ni equipos de seguridad modernos, los obreros se movían sobre estrechas vigas metálicas. Una prueba psicológica espantosa para cualquiera que se negara a mirar hacia abajo. Para mantener esta línea suspendida, los ingenieros tuvieron que erigir gigantescos pilones intermedios de acero y izar casi 1,800 toneladas de metal a tal altitud hace más de un siglo. Se consideraba un milagro de ingeniería absoluta. Hoy en día, la sola vista de esta masa de acero equilibrista sobre la garganta produce un escalofrío helado a todos los que la contemplan. Pero la ingeniería moderna no ha dicho su última palabra. Si los remaches del pasado nos impresionan, las construcciones del siglo XXI en Asia empujan las fronteras de lo imposible. Sumerjámonos en las brumas de China, en el tren del acantilado de Dahua, a menudo clasificado como una de las experiencias ferroviarias más aterradoras del continente. Olviden la noción de suelo firme. Aquí, en más de un tercio del trayecto, la vía está literalmente anclada y suspendida de una pared vertical a 90 grados, elevándose a casi 1,200 metros de altitud. A esta altura extrema, el clima es impredecible. Densos bancos de nubes y espesas nieblas pueden caer en segundos. La visibilidad cae a cero y el trayecto da la aterradora ilusión de lanzarse de cabeza al vacío. Sin embargo, a pesar de este entorno hostil, este tren de tecnología moderna avanza con una suavidad desconcertante, impulsado por energía 100% eléctrica. Y para comprender hasta dónde puede llegar la audacia moderna, vuelvan la mirada hacia el puente de Beipanjiang, también conocido como Bananyang. Durante más de una década fue el puente ferroviario más alto de la Tierra. Salvando una espectacular garganta en forma de U, este coloso se eleva a unos 275 metros sobre el río, equivalente a un rascacielos de 90 pisos. En el año 2001, ninguna estructura ferroviaria en el mundo se había atrevido a desafiar tal altura. Su secreto reside en su arquitectura. Utiliza un diseño de arco invertido de una luz de más de 230 metros. Y no es solo una simple celosía de acero.
El arco entero está compuesto por tubos de acero gigantescos, minuciosamente rellenos de hormigón armado. Esta proeza híbrida le confiere una capacidad de carga titánica, capaz de soportar los convoyes de mineral más pesados. 20 años después de su creación, sigue en pie, imperturbable, símbolo de la arrogancia y el genio humano frente a los abismos. Desde las cumbres heladas de los Alpes suizos hasta las brumas sofocantes de las selvas asiáticas, desde los desiertos mortales del Atacama hasta los abismos vertiginosos de las Américas. Nuestro viaje llega a su fin. Estas vías férreas del extremo no son simples líneas de transporte, son las cicatrices de acero de nuestra ambición. Cuentan una historia objetiva y implacable, la de una humanidad que busca por todos los medios liberarse de los límites impuestos por la geografía. Frente a la fuerza bruta de los elementos, hemos respondido con el genio de la ingeniería, con sacrificios inconmensurables y, a veces, con una audacia rayana en la locura. Pero este viaje también nos recuerda una verdad de profunda humildad. La naturaleza observa, paciente, desgasta el metal con su sal, entierra las traviesas bajo su área, reclama su tributo a lo largo de los siglos. Los trenes pasarán, los imperios industriales evolucionarán, pero la montaña y el desierto, ellos permanecerán. Sin embargo, mientras el silbido de un tren resuene sobre el vacío, dará testimonio de nuestra voluntad inquebrantable de ir siempre más lejos, de unir lo que parecía separado para siempre. El viaje nunca termina realmente, solo cambia de vía. Gracias por acompañarnos hasta el fin del mundo. Hasta muy pronto para nuevas exploraciones.